Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y yo los acompaño como su asesor virtual. Pues bueno, en esta sesión pues vamos a comenzar precisamente a abordar las actividades, que es el objetivo principal de nuestras sesiones, sobre todo que ustedes puedan externar sus preguntas al respecto de su elaboración o bien acerca de las temáticas que conforman la semana. Mientras esto sucede, vamos a hacer una explicación o abordaje global de lo que implican realizar estas actividades para esta semana. Bien, nos encontramos en la unidad 3 de este módulo de argumentación, unidad 3, argumentos y el proceso de investigación. Bueno, como te comentaba, o les comentaba, el objetivo es revisar y comentar las actividades de la semana 2, reconocer investigaciones e iniciar una investigación. Bueno, vamos con la actividad integradora 5, reconocer investigaciones. Realizarás una tabla de identificación de algunos elementos de la investigación. Para ello, tendrás que descargar la plantilla Reconocer investigaciones, revisar las ligas indicadas, leer los documentos y posteriormente, en función de tu lectura y análisis, responder la tabla. Después, precisamente de haberla realizado, enviar el documento a través precisamente de, a la plataforma, dándole la nomenclatura, comenzando por tus apellidos, después tu nombre, módulo 5, semana 3, actividad integradora 5. ¿Sale? Bien, se nos pide en la guía de la semana que tú puedas precisamente revisar previamente, antes de elaborar esta actividad, la recuperación de aprendizajes, lo que es el conocimiento científico, la investigación científica, tipos de investigación, investigación documental, experimental y de campo, y metodología de la investigación. Bueno, en términos generales, hay que recuperar esta temática de las ciencias y su clasificación. En concreto, para la actividad solamente hay que entender precisamente como que el tipo de ciencias que nosotros tenemos disponibles precisamente para identificar, ¿sale? Que son en general ciencias fácticas y ciencias formales. Ahorita vamos a ir a detalle en qué tipo precisamente de elementos se tienes que fijar para responder precisamente lo que se solicita en la tabla. Y pues por el otro lado, los argumentos principales de la investigación, la ejecución de métodos y técnicas de investigación le llevan al investigador a plantear resultados, mismos que pueden ser confrontados con sus preguntas de investigación y sus hipótesis. Los argumentos pueden ser identificados en el conjunto de resultados y o conclusiones y a través del análisis de resultados. Bueno, antes de pasar a la actividad 6, me gustaría que identificaras tú una serie de elementos, ¿sale? Bueno, en el caso de la actividad, esta es la plantilla descargable, ¿sale? En esta te vas a dar cuenta de que lo que solicita son, vienen en columnas, te van a decir el tema, ¿sale? De lo que trata cada investigación, después te dice, tú es lo que vas a tener que llenar en esta primera celda o en esta primera columna, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema en cada uno de los artículos. Si tú te fijas, van a ser 3 artículos, ¿sale? Bien, en ese sentido, ahorita vamos en una cuestión bastante más concreta a dónde puedes tú identificarlos. Identificar en tu lectura, después de haber leído cada uno de los artículos, cuál es el problema que se aborda y posteriormente los argumentos principales de la investigación. En este caso no te está pidiendo que describas de qué habla, es muy importante que entiendas eso, no te está diciendo solamente que enumeres como las ideas, sino precisamente lo que argumentativamente estamos trabajando, es decir, ¿qué sostiene? Por eso te pongo qué es lo que afirma y en qué se basa de acuerdo a su investigación realizada para afirmar para hacer esa afirmación. En ese sentido, pueden ser varios argumentos que en ese aspecto, pues bueno, hay que dar lectura a cada uno de los artículos para que tú puedas ir identificando estos argumentos. Ahorita te daré unos tips de cómo puedes tú irlos identificando. Posteriormente, la relevancia de tu investigación en tu entorno y finalmente te da la referencia bibliográfica, ¿sale?
Bueno, aquí vamos a ir viendo cada uno de los artículos para que tú puedas identificarlo. Ok, en ese sentido, hay que entender que lo que tú vas a ver en este momento son artículos que son publicados ya como un producto de una investigación. Y en ese sentido, como producto de una investigación, lo que hay que tener en cuenta es que la investigación ya se hizo. Es decir, aquí nos está planteando los elementos de cuál fue la problemática, desde dónde partió, cuál era el objetivo, es decir, qué intentaba hacer para resolver esta problemática en el sentido de la investigación, es decir, qué acciones llevó a cabo en el campo de la investigación para responder esa pregunta, qué tipo de acciones llevó a cabo en el sentido metodológico, posteriormente qué resultados son los que va a obtener con, con la ejecución de este método y finalmente las conclusiones. En ese sentido, esta es una de las maneras a través de las cuales se comunica o se da a conocer las investigaciones. El documento que tú alcanzas a tener aquí, bueno, que tú tienes a la vista o vas a poder consultar una vez que consultes cada uno de los enlaces, tendrás precisamente que identificar esto. Primero, que es un artículo científico, es decir, es producto de una investigación científica. Entonces, pues hay que ir identificando sus elementos. Pues bueno, nos viene el título, en este caso, Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. En este siguiente elemento nos aparece el nombre de los investigadores que participaron. Que en este caso la institución que avala o que en la cual participan estos investigadores, el año en que fue precisamente recibido el artículo y perdón, la fecha en la que fue recibido el artículo y la fecha en la que fue aceptado. ¿Sale? Al inicio, antes de empezar precisamente con la investigación, tú te vas a dar cuenta o vas a enfrentarte con el resumen. El resumen, pues es una síntesis de lo que trata la investigación, sobre todo porque, como lo vas a ver en la siguiente actividad, nosotros, pues bueno, tenemos la posibilidad también de generarnos preguntas, también precisamente de responderlas de manera científica, pero antes de responderla no se trata de lo que yo creo, no se trata simplemente de lo que yo creo o de lo que la gente dice. Hay que hacer un trabajo científico y en ese sentido lo que implica el trabajo científico es primero ver o saber qué han hecho otros científicos en algunas otras áreas. Y en ese sentido, en la lectura de los resúmenes nos permite identificar precisamente si este trabajo puede adecuarse al interés, si es que nos interesara, por ejemplo, investigar al respecto del tema, si esta investigación va acorde o aborda alguna variable o asunto relacionado con lo que a mí me interesa. En este caso, no es tanto de que tú estés buscando este artículo, te lo están dando para que identifiques ciertos elementos. En el resumen, pues bueno, tú puedes identificar precisamente ciertos aspectos. En el lado precisamente de acá de la derecha, yo te estoy dando algunos tips. ¿Qué quiere decir eso? Que en la lectura podemos nosotros identificar qué es lo que va a tratar. Dice, con este artículo pretendemos dar a conocer la influencia de las redes sociales en las relaciones que establecen los jóvenes con otros a través de este medio. Al mismo tiempo, conocer el control ejercido por las familias sobre el uso de las redes sociales en la vida diaria de los adolescentes en algunos centros de la comunidad autónoma de la región de Murcia. El grupo investigador ha pretendido analizar con un interés particular las relaciones sociales y el control que ejerce en el ámbito familiar ante el uso de las redes sociales del alumnado de la escuela secundaria obligatoria. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Pues bueno, aquí hay una serie como de palabras que te ayudan como uno a identificar qué son y cómo se redactan. Por ejemplo, el objetivo. ¿Sale? ¿Por qué te lo señalo desde ahorita? Porque esto va a ser útil en la siguiente actividad, no para que lo copies, sino para que entiendas que las investigaciones obedecen precisamente a una acción cognitiva. En este caso, la acción cognitiva es el análisis y se plantea en un verbo en infinitivo. ¿Sale? Posteriormente nos dice, pues bueno, si bien intentaba analizar cómo lo hizo y nos está diciendo el método, cómo hizo, cómo realizó ese cumplimiento de esa acción que intentaba realizar y con qué, o sea, por ejemplo, los instrumentos. Los instrumentos son como las herramientas que ya están validadas, que los investigadores utilizan precisamente para obtener resultados y datos que les van a permitir posteriormente de su análisis realizar una interpretación y en ese sentido sus conclusiones.
¿Sale? Entonces, si tú te fijas, en breves párrafos nos hace una síntesis de todo lo que, de dónde parte la investigación, qué objetivo tiene, qué método utilizó, qué instrumentos utilizó, a qué resultados llegó, y pues bueno, todo esto, pues bueno, en ese sentido es parte precisamente de la comunicación científica, que en este caso es un artículo. Pues bueno, aparece también el abstract, que es el resumen en inglés. Bueno, en ese sentido, lo que también quiero que identifiques o que puedas ir identificando antes de dar respuesta a los aspectos de la tabla es cómo se van dando precisamente la generación o exposición de conocimiento. Tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, desde la introducción, pues lo que te había dicho yo cuando hemos hablado acerca de la elaboración tanto de textos argumentativos como de ensayos, ser empático y introducir al lector en la temática que a ti te interesa. En este caso, ese es una de las cuestiones que está haciendo la introducción, desde dónde se está generando esta problemática que ellos van a abordar en esta investigación, y por el otro lado, pues bueno, ¿qué otros investigadores han dado cuenta de esta temática? Por ejemplo, aquí podemos irnos dando cuenta de todo esto que tú ya has ido trabajando a lo largo de este módulo, que es el hecho precisamente de identificar la referencia a otras fuentes de información. En este caso nos aparece el apellido del autor de la investigación y el año en el que fue publicada. Nos pone punto y coma, quiere decir que esa es una investigación. Posteriormente nos pone Pringué y Sadava en el 2009, que corresponde a otro autor, a otra investigación. Te puedes dar cuenta que las ideas que va poniendo o que va insertando dentro del texto obedecen precisamente a dar cuenta de que esta persona o estas personas revisaron otra serie de investigaciones alusivas o que tienen que ver con la investigación que ellos están realizando. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, te vas a encontrar constantemente este tipo de referencias que son signos, que son señales que te dicen, mira, yo revisé el informe de la Sociedad de la Información, no te lo dice tal cual, sin embargo, uno debe interpretar esto como que la Sociedad de la Información es un texto y este texto que revisó desde el año 2013. ¿Por qué te ponen el año? Porque, pues, uno cuando revisa un libro, pues ese libro no es, ese libro, ese texto no es eterno o inmutable, sino que obedece a un determinado año, a una publicación, y puede que en años más recientes haya habido más nuevos resultados o se haya modificado el documento. Por eso es muy importante en el ámbito de la investigación que este tipo de datos, por ejemplo, tanto título como año, sean recabados o expuestos, porque puede ser que para no entrar o bien para discutir sanamente, sepamos en qué estamos basando nuestros propios datos. ¿Sale? Entonces, si tú te das cuenta, sigue, lo que te decía, son señales o indicaciones de que esto es una referencia y que aparte esto lo vas a encontrar en la bibliografía con sus datos completos. ¿Sale? Bien, bueno, ¿qué estás viendo de manera intermedia? De manera intermedia estamos viendo precisamente que ya está exponiendo, ¿sale? Ya está exponiendo no solamente lo que dicen otros investigadores, sino que ya está precisamente abonando a la generación de un problema de investigación. ¿Sale? Y bien, nosotros, pues bueno, eso es lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa eso? Porque en esta actividad solamente te está pidiendo, ahorita recuperamos lo que te está pidiendo, pero es importante que vayas identificando. O sea, el hecho de que para plantear un problema, pues sí lo puedes hacer directamente con una pregunta de investigación, pero también es importante dar cuenta de que para otros investigadores o otras investigaciones también han dado cuenta del mismo problema. ¿Sale? Entonces, esa es la importancia. Cuando se solicita más adelante de que tú lo hagas a través de diversas ciencias o otras disciplinas, eso es lo que necesitamos, que tú te hayas introducido en la lectura de otras fuentes de información de tal manera que identifiques en ellas qué es y cómo se ha abordado eso que a ti te interesa. ¿Sale? Bien, vemos precisamente la misma aquí la estructura de una pregunta, que es la que se va a intentar responder en esta investigación, y si tú te fijas, sigue planteando tanto elementos que van alusivos a la publicación de algún tipo de información, como a determinados elementos o datos que permiten precisamente redondear o plantear de mejor manera el problema de cada una de estas investigaciones. Bien, te subrayo solamente para que identifiques otra vez UNICEF, te fijas, es una institución que publicó un texto en el 2012. Lo mismo acá, Durán y Guerra,
perdón, nos habla precisamente de de un autor y de su año de publicación, ¿sale? Otra vez, Tejedor y Pulido son autores que publican en el 2012. Esto es importante porque, por un lado, si tú te das cuenta, los investigadores están haciendo referencia a estas investigaciones, no se la están sacando de la manga, eso es parte de la investigación. La investigación implica que nosotros conocemos acerca del tema. Como yo sé que alguien conoce acerca de un tema, porque al menos sabe hasta el momento cuál es el estado de la cuestión. ¿Qué significa? El estado de la cuestión significa que nosotros sabemos cómo se ha abordado, se ha intentado responder lo que a nosotros nos interesa. En este sentido, pues bueno, esto es lo importante. Por eso se refieren estos nombres y estos años, porque es la manera de dar cuenta a nuestro lector que hemos revisado este material y en esos materiales estas ideas hacen referencia a los datos que se integran en la siguiente investigación. Bueno, entonces, pues bueno, tú puedes dar cuenta que también podemos identificar elementos que en algunos otros momentos pueden ser útiles. Aquí nosotros podemos darnos cuenta de que aquí es cuando aparece solamente el año, perdón, el autor y el año están haciendo una paráfrasis. Quiere decir que esta información tú la vas a encontrar no de manera exacta, porque de manera exacta nos ponen las comillas, pero cuando encontramos una paráfrasis o un resumen, simplemente nos van a poner en el sistema APA el año, perdón, el autor y el año. ¿Sale? De la siguiente, lo mismo, es en el sistema de citación, como lo hemos venido viendo, es el apellido del autor o los apellidos de los autores que han hecho esa investigación y en qué año lo publicaron. ¿Sale? Entonces nos sigue insertando información venida de otras investigaciones. ¿Sale? Y eso fortalece bastante una investigación. Como tú te das cuenta, esto nos dice que estas personas revisaron mucha información solamente precisamente para responder la pregunta que se han planteado desde el inicio. ¿Sale? Bien, cierra esta parte con el planteamiento del problema, retomo otra vez sus preguntas, ¿sale? Y acuérdate que es el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, ¿sale? Y ahora bien, ahora que hay que plantear precisamente cómo la van a resolver, cómo van a responder esa pregunta que se han planteado. Y en ese sentido se diseña una metodología de investigación. Es decir, cómo lo van a hacer, nos dicen en ese sentido los pasos que van a seguir para responder esta pregunta. Eso es lo que viene. Nos dicen el tipo de diseño que utilizaron, los instrumentos o herramientas para obtener datos, ¿sale? El objetivo de la investigación, ¿sale? Es decir, de manera general, qué acción engloba toda esta investigación y nos dice que esta o la acción que quieren llegar a generar con toda esta investigación es conocer la influencia y el riesgo de las redes sociales en las relaciones adolescentes, valorar el papel de las familias sobre el uso de los hijos en Internet. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues bueno, ahora sí van a aplicar precisamente a una determinada población. Ajá, este es el procedimiento que ellos realizaron y posteriormente nos ponen los resultados que obtuvieron. Después de haber ejecutado estos pasos anteriormente señalados, de haber aplicado esos instrumentos, nos ponen los datos. Y estos datos, pues bueno, nosotros podemos ir leyendo qué fueron lo que fueron encontrando. De tal manera que, vamos a darle más adelante, nos siguen poniendo todos estos datos que encontraron a partir de la aplicación de su metodología y de sus instrumentos. Y hay un apartado que habla de discusión y conclusiones. La discusión no significa pelear. La discusión significa que los resultados los voy a comparar y voy a ver si algunos de ellos son iguales o difieren y en qué aspecto difieren. De tal manera que ello permite precisamente que el conocimiento científico se enriquezca. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico debe de ser crítico y criticar significa no solamente de saber por qué decimos lo que decimos, sino también en ese sentido actualizar y ver el alcance precisamente de los conocimientos que tenemos. La idea en ese aspecto es precisamente con los resultados que se obtuvieron después de haber aplicado la metodología, después de haber aplicado los instrumentos, es de sentido cómo contrastarlos
con las otras investigaciones que precisamente me permite decir del aporte que está generando mi investigación, en el caso de que yo fuera autor. Y eso es la discusión. La discusión no se trata de pelear por pelear, se trata de poner o confrontar los datos que se obtuvieron con la investigación precisamente para que el conocimiento en ese sentido sea valorado en confrontación con otras investigaciones. Y finalmente, en la parte final, pues bueno, aparecen precisamente las conclusiones. La conclusión es muy importante, pero sobre todo en la medida en que en ella sí encuentro la conclusión o los resultados finales, pero entender que las premisas, ¿sale? Están en el desarrollo de todo el artículo, o sea, de toda la investigación. Entonces, aquí puedes encontrar, no se trata de copiar y pegar, sino de que tú leas y entiendas, bueno, ¿qué es lo que está afirmando aquí o qué afirmaciones hace este documento o esta investigación? De tal manera que yo pueda decir, bueno, señala lo siguiente. En base a, ¿por qué o de dónde obtuvo esa información? Y entonces estaríamos precisamente identificando un argumento. Es muy importante que tengas en cuenta eso, sobre todo porque la construcción de argumentos requiere eso, o sea, requiere que nosotros podamos identificar qué está afirmando, qué está sosteniendo, y en ese sentido, en qué se basa para hacerlo, que es lo que poníamos en la tabla de acá. ¿Sale? Bien, entonces, si tú te fijas, los argumentos principales de la investigación no se trata solamente de enunciar las ideas de las que se están tratando en la investigación, sino de esas ideas precisamente cuál se está funcionando como al resultado al que llegó y cómo le hizo precisamente para llegar a ese resultado. Dos, pues bueno, el problema abordado, ya te di algunas pistas de cómo se pueden encontrar y principalmente, pues bueno, las ciencias o las disciplinas desde las que se aborda el tema. Implícitamente, todas estas investigaciones, si tú te das cuenta, obedecen a campos distintos de la investigación. Sin embargo, pues bueno, ¿cómo hacerles si no sabemos identificarlo de primera manera? Muchas veces, si no es de manera explícita, la bibliografía, que es la fuente o la base de las investigaciones, nos ayudan a entender y a saber desde dónde se están haciendo, ¿sale? En este caso, te pongo algunas de las palabras que pueden ser claves para que entiendas desde dónde se están generando estos conocimientos, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de esta primera investigación, está generando desde la educación. Más adelante nos dice que es desde la metodología de la investigación, desde la psicología, desde la educación otra vez, desde la ciberpsicología, desde la estadística, etcétera. Entonces, estos, digámoslo así, son las disciplinas o desde las disciplinas desde las cuales se está generando este conocimiento, ¿sale? Bien. Bueno, vamos a ver entonces a recopilar, ¿sale? Entonces, ¿qué es o las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema? Si no las identificas en la lectura, puedes ir a la bibliografía e identificar precisamente desde las títulos de las fuentes de información qué ciencias han apoyado o han fundamentado esta investigación. El problema abordado es qué intenta resolver y qué preguntas se ha generado al respecto. Argumentos principales, estos sí vienen a lo largo de la investigación, vienen en los resultados o conclusiones. Lo importante aquí no es copiar los resultados, entender qué se afirman en los resultados y con base en el desarrollo de la investigación, cómo se pueden fundamentar. ¿Sale? Bien, vamos a pasar a los otros textos. Nos dice aprendizaje de las matemáticas. Bueno, lo mismo que en el otro, te puedes dar cuenta de que estos textos son, otra vez, esto es un artículo de investigación. ¿Dónde se publican los artículos de investigación? En revistas. Gracias al Internet, hoy en día podemos precisamente encontrar revistas digitales. Anteriormente eran revistas impresas, hoy en día son revistas digitales, lo cual ha agilizado mucho la generación y en este sentido difusión del conocimiento y pues bueno, en diferentes áreas. Tú te puedes dar cuenta de que esta revista es de investigación educativa, ajá, y pues bueno, aquí nos viene el dato de cómo debe de ser citada este artículo. Y lo mismo que vimos, anteriormente, viene el título, los autores de esta investigación
el resumen, qué hicieron, cómo lo hicieron, y acuérdate que el cómo lo hicieron refiere al método, ¿sale? ¿Qué intentaban hacer o qué intentaban englobar en esta investigación? Encontramos el objetivo y pues la metodología son los pasos que se hicieron para cumplir con el objetivo o responder la pregunta de investigación. ¿Sale? Tenemos también el resumen en inglés, que se conoce como abstract. Pues bueno, si tú te das cuenta, en este caso, en la de introducción, va a ser lo mismo que el otro, va a dar cuenta de las investigaciones que se revisaron precisamente para comenzar con la investigación, que es precisamente lo que conocemos como el estado de la cuestión, ¿sale? El estado de la cuestión significa que, bueno, yo quiero responder una pregunta. ¿Qué otras investigaciones se han realizado al respecto para responder esta pregunta? Y entonces, en ese sentido, se rescatan esos datos de estas otras investigaciones y se les va dando crédito. Como te lo decía, en el sistema APA se le va dando crédito otra vez. En este caso, podemos identificar que es una paráfrasis. ¿Por qué? Porque solamente uno nos pone el apellido y el año, no pone el número de, perdón, el número de la página, y entonces podemos identificar que es un resumen o una paráfrasis. Y te vas dando cuenta que lo mismo que el artículo anterior va precisamente insertando y dando cuenta de las referencias que han revisado estos investigadores para ir dando cuenta precisamente de lo que ya se conoce de esta pregunta que se intenta responder. Lo mismo me refiero a lo que puedes tú identificar como en el artículo que vimos anteriormente. Pues bueno, habrá que dar lectura. Otra vez tenemos la metodología. La metodología, recuerda que refiere a los pasos que se siguieron para dar una respuesta precisamente a la pregunta de investigación. De tal manera que aquí comienza con el objetivo que quiere conocer, qué acción intenta generar globalmente que abraza toda la investigación. Lo mismo nos dice el tipo de diseño de investigación que se esté ejecutando, los instrumentos, a quién se le van a aplicar estos instrumentos, ¿sale? Para obtener esa información, recolectar los datos. Después te das cuenta, otra vez vienen los datos que se obtuvieron y su análisis, los resultados que se obtuvieron y también finalmente, como en el anterior, vamos a encontrar un apartado precisamente de discusión, y finalmente de conclusión. ¿Sale? Entonces, es importante, pues bueno, aprender a identificar este tipo como de estructura, que es la estructura precisamente de un artículo de investigación. Lo que te decía, sobre todo aquí puedes encontrar conclusiones, pero no es solamente una conclusión, hay que decir de dónde se obtuvieron, en base a qué se establecen estas determinadas conclusiones. ¿Sale? Otra vez, pues bueno, hay tips que te pueden ayudar a identificar, si no lo identificaste en la lectura, qué ciencias están participando en la generación de este conocimiento, puedes ir a la parte bibliográfica. ¿Sale? Bien, y la siguiente investigación, en ese sentido, pues bueno, refiere a los efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores institucionalizadas. Lo mismo nos da, como tú te das cuenta, al inicio, en qué revista está publicada este artículo, que es también una revista en internet, digital, y pues bueno, vemos el título del artículo, vemos las personas que participaron en la elaboración de esta investigación y en su publicación. Lo mismo que en la otra, en las otras dos encontramos un resumen que nos dice qué hicieron, cómo lo hicieron, y a qué resultados llegaron. ¿Sale? Bien, tenemos también el abstract, que es el resumen en inglés. Y posteriormente nos vamos a identificar la estructura, otra vez principalmente, o al inicio, alusión, el hecho de dar cuenta de otras investigaciones que precisamente han intentado dar respuesta a la pregunta que se está generando esta investigación. ¿Sale? Bien, es muy importante este apartado, sobre todo por el hecho de que da cuenta de qué textos se revisaron, ¿no? O sea, que cuando la cuestión intentó ser o ha intentado ser respondida, a qué resultados han llegado o qué datos nos permiten precisamente ver de dónde partimos. De tal manera que
otra vez aparece el método, cómo se va a generar, en este caso, la información, los datos, para posteriormente realizar, como lo sabemos, el análisis. Aparecen también los instrumentos, el procedimiento, resultados, como los vimos en el artículo anterior, ¿sale? La discusión, que te digo, no se trata de pelear, sino de confrontar los datos obtenidos, y finalmente la conclusión. Y otra vez en la bibliografía puedes consultar precisamente todas estas referencias que te dieron, pero también a través de ellas puedes tú identificar cuáles son las ciencias que permitieron ser la base o el fundamento para esta investigación. ¿Sale? Bien, entonces, pues bueno, entendiendo esta situación, pues bueno, la última parte obedece a que tú puedas precisamente identificar cuál es la relevancia que esta investigación tendría en tu entorno. En esta no le pongo nada, tratando de entender o entendiendo que no es la misma significación que va a tener para mí esta investigación que lo que va a tener para ti. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, la cuestión aquí, y bastante importante, es que tú, bueno, esto que acabas de leer, que de cada una de las investigaciones, cómo repercute o cómo interpela a tu entorno, ¿sale? Entonces, no lo vayas a dejar en blanco ninguno de estos apartados. Si todavía te queda duda, alguno de ellos, pues bueno, te agradecería que aprovecharas este espacio, o bien que, pues bueno, a través de los foros, en este caso de Aprendiendo o de la mensajería de la plataforma, me hiciera saber qué duda tienes, qué pregunta te han generado al tratar de hacer cada una de estas, de llenar cada uno de estos espacios, ¿sale? Entonces, recapitulamos el tema, ¿sale? Ya te lo dan, no tienes que hacer nada al respecto. Las ciencias o disciplinas sí tienes que leer e identificar desde dónde se están generando estos conocimiento. El problema abordado, tienes que saber, bueno, ¿cuál es el problema que quieren resolver? O sea, estas investigaciones obedecen a una necesidad que les está planteando. Entonces, ¿qué precisamente es lo que intentan? Aquí lo que lo hace científico es cómo resuelven este problema, que es a través del conocimiento y una ejecución racional, lógica, de cómo se generó este conocimiento. Y aquí lo importante, una vez que se generó este conocimiento, ¿qué resultados se obtuvieron? Ajá, ¿qué conclusiones se pueden establecer? Y con base en qué se pueden establecer estos resultados. ¿Sale? Bien, pasamos ahora, regresamos a nuestra presentación. Ok. Bueno, vamos a abordar lo que refiere a la actividad integradora 6, iniciar una investigación. Espero que lo que vimos hasta este momento de este espacio te permita, en este caso, pues identificar cómo, o sea, en última instancia, qué es lo que se querría que hicieras. ¿Qué es una investigación? No se te va a pedir que apliques metodología e instrumentos, que te confrontes con otras investigaciones, lo cual sería muy bueno. Espero que algún día te animes a hacerlo. Pero por el momento vamos a quedarnos como en la parte del diseño, del bosquejo, ¿sale? Y por eso iniciar una investigación se refiere a eso. Dice que entregarás un documento de texto con elementos específicos que forman parte de una investigación. Para ello debes de seleccionar un tema, plantear un problema, justificarlo, argumentar cuál es tu postura, indagar en Internet 3 diferentes disciplinas. Acuérdate que la integración de las disciplinas refiere precisamente a ver, identificar qué respuestas o qué conocimiento hay al respecto del problema que yo tengo, ¿sale? El problema en el sentido no de personal, sino el problema que yo estoy intentando que se genere una solución o que se genere un conocimiento. Después, entender precisamente, entender que esto, una vez que generas, que identificas un problema, tenemos que generar una acción que pueda precisamente responder a ese problema. Una hipótesis, ahorita vamos a ver la cuestión de la hipótesis, no es tan... es muy sencillo, te lo digo. O sea, la hipótesis suena como algo así como desconocido.
continuamente estamos haciendo hipótesis. La hipótesis es generar una respuesta anticipada. El asunto en el caso, por ejemplo, de lo que puede ser una corazonada en otros contextos, es que aquí esta hipótesis tiene un sustento o una base de conocimiento. O sea, yo puedo asegurar que esta es la solución en la medida en que ya tengo un conocimiento fundamentado al respecto, ¿sale? Entonces, es más seguro, digámoslo así, que una mera corazonada o una adivinanza. Pero, ¿por qué la adivinanza? Pues bueno, uno avienta o puede adivinar y de chiripada. En el caso de la chiripada o de la mera, digámoslo así, coincidencia, refiere al hecho de que tú puedas, identificar que esa hipótesis se confirmó, de tal manera que eso que se confirmó no es simplemente una mera coincidencia, sino de que puedes sustentar que eso sucedió debido a que ya había un conocimiento previo. ¿Sale? Y colocar las fuentes de consulta, lo cual es muy importante, como lo viste al interior precisamente de la investigación, al interior solamente de dar cuenta de lo que se conoce hasta el momento, hay que dar cuenta de qué autores, en qué textos han dicho esa información. Y finalmente la nomenclatura, que es tus apellidos, tu nombre, el módulo 5 de semana 3, actividad integradora 6. Bueno, para esta investigación nos recomiendan que revisemos tema, problema e hipótesis, recuperar aprendizajes de fuentes de información, tipos de información, metodología de la investigación, información documental, experimental y de campo. Bueno, el tema, pues bueno, ¿qué es el tema? Como lo viste, lo podemos inferir de un artículo, lo podemos inferir de su propio título. En el caso tuyo, por ejemplo, lo que hemos venido leyendo en estas semanas anteriores ha tenido que ver con la legalización de las drogas. Puedes continuar con ese tema, pero también puedes abordar alguno que esté o sea de acuerdo a tu contexto. O sea, puede ser precisamente la violencia, la falta de agua, el exceso de ruido, nocturno, no sé, cada uno responde precisamente eso. Aquí lo que importa es que ese tema sea abordado de manera científica, es decir, que revises en un principio, puedes tú precisamente generar una pregunta, o sea, puedes, piénsalo, por ejemplo, la sociología del ruido. Eso es bien interesante, ¿no? Cómo el ruido, es diferente el ruido en una comunidad rural al ruido que escuchamos, por ejemplo, en la ciudad, o los ruidos que a pesar de que nosotros pues ya estamos ahí en la ciudad, nos hemos acostumbrado. Por poner un ejemplo, no vamos a hacer una disertación acerca del ruido, sino lo que me interesa es que tú puedas identificar que los problemas, o sea, no tiene que ser, no tenemos que buscar la respuesta a todos los problemas, no se trata de una panacea, sino que la ciencia, en ese sentido, la argumentación, nos permite técnicamente abordar temas. Y en ese sentido, tema no solamente es decir algo, sino generar o identificar qué problema hay en esa temática y posteriormente generar una pregunta de investigación. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues, lo que nos permite, por ejemplo, que otras personas entiendan de qué es lo que queremos hablar. Definir un tema de investigación consiste en seleccionar un fenómeno, algo que esté aconteciendo en tu entorno, por ejemplo, la contaminación de los lagos en México. Plantear un problema, uno de los objetivos de realizar una investigación es resolver un problema a partir de la generación de conocimiento que lo explique y proponga soluciones. Sí, ese es el punto. O sea, ¿por qué, no sé, piensa en cualquier solución de índole, por ejemplo, social, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, en el caso de que alguien diga, para que ya no haya ruido en nuestra comunidad, vamos, por ejemplo, a cerrar esa fábrica. O vamos a cerrar esta calle, ¿no? Porque son los coches. Si tú te fijas, puede ser arbitraria, pero si, por ejemplo, solicitamos a la alcaldía, al municipio, y tú digas, miren, yo propongo que para terminar con el ruido que nos aqueja en esta colonia, en este fraccionamiento, en esta calle, cerremos esta calle, ya que hay ciertos estudios que nos dicen, etc. No se trata, no es lo mismo que digas algo porque se te ocurre, que hagas un estudio fundamentado, es decir, en base a otras investigaciones de lo que quieres. Ese es el punto. No se trata simplemente de dar ocurrencias
decisiones. Sí, a veces es buena la lluvia de ideas, pero en este caso las ideas, pues bueno, tienen que estar fundamentadas ya en conocimiento de causa, que lo que significa es que has investigado al respecto. Por otro lado, pues bueno, justificar significa, pues bueno, los beneficios que traería que se llevara a cabo esta investigación. Es decir, si yo investigo acerca del ruido en determinadas zonas o, por ejemplo, el efecto del ruido en el oído, por ejemplo, de los niños, de los ancianos, etcétera, eso puede ayudar a tomar decisiones. Es decir, pues es que alguien diría, es que el ruido no le hace daño a nadie. ¿Cómo no? Hay investigaciones que dicen que determinados decibeles del ruido afectan, etcétera. O sea, si tú te fijas, ya no es porque se te ocurra, sino porque hay fundamentos a través de los cuales tú, ante una problemática, tienes información fundamentada. ¿Sale? Bueno, en ese sentido, pues el problema es un problema cognitivo, es un problema cognitivo en el sentido que requiere que vas a generar acciones de conocimiento, o que tienen que ver con la generación del conocimiento para responder. El problema no son obstáculos que el investigador necesite superar para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. Tampoco tiene que ver con la acción de investigar. Tiene que ver con las interrogantes del propio investigador respecto de las relaciones de los componentes teóricos, metodológicos y técnicos de su objeto de estudio. Pues bueno, tu postura, ¿tú qué dices? ¿Sí? O sea, eso es importante decirlo. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Y aun si estás en neutral, ¿por qué estás neutral? ¿Sale? O sea, en este caso, lo importante no es solamente que tú investigues. Tú estás, por ejemplo, a favor de o en contra de. ¿Por qué? ¿Sale? Y la hipótesis, lo que te decía, es la respuesta a que yo anticipo, pero, como te digo acá, es con rigor científico. O sea, la respuesta es con rigor científico, no es simplemente porque, yo creo, o me imaginé, o vino de un sueño. O sea, en otros campos el sueño es muy válido, por ejemplo, en el campo de las artes, pero en el ámbito de las ciencias sí, los sueños también suelen válidos, pero tienen que ser sustentados, es decir, a través de pruebas, a través precisamente de ejercicios de verificación metodológicos, etc. Entonces, aquí lo importante de la hipótesis es que esta apuesta para que se resuelva o se responda el problema es a que esto está fundamentado, no fue una ocurrencia meramente. ¿Sale? Formular objetivos, recuerda que tiene que ver con, en este caso, con la acción, ¿sale? Yo aquí te pongo una pequeña tabla que puedes consultar posteriormente, donde puedes decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero analizar, calcular, categorizar, conocer, definir, mostrar, orientar, reconstruir, relatar, ¿qué quiero hacer? O sea, una vez que identificas tu problema, ¿qué acción quieres realizar respecto a qué? ¿Sale? Bien, y pues bueno, lo que habíamos dicho de las fuentes de Internet, pues bueno, se trata de fuentes confiables. Acuérdate de las características. Tiene que tener nombre del autor, título de la investigación, quién respalda. Lo vimos en los artículos. Te fijaste que los investigadores los respaldan centros de investigación, los respaldan universidades. Y aparte de eso, donde se publicó la información fue en un sitio donde se dedican precisamente a eso, a publicar investigaciones científicas, investigaciones que evalúan o son valuadores otros investigadores y dicen si esto es lo que nosotros consideramos como válido. Pueden estar no de acuerdo, pero revisaron y dijeron, pues es que hicieron bien el proceso, entonces vamos a revisar y vamos a ponerlo a consideración de la comunidad científica. Entonces es muy importante que en este sentido, pues no solamente sea como buscar fuentes por buscar fuentes, sino que estas fuentes deben estar en función de saber quién es o cómo se ha abordado el problema que yo intento precisamente dar respuesta. ¿Sale? Bueno, en este caso, pues bueno, te digo, la manera mucho más clara de entender una hipótesis es una respuesta anticipada con fundamentos a la pregunta de investigación. Ahora bien, hay diferentes tipos de hipótesis. No me voy a meter dando en esto. Si tú quieres y requieres más explicación al respecto, lo podemos hacer. ¿Sale? Lo importante de entender de la hipótesis es que es una respuesta anticipada, pero fundamentada a la pregunta de investigación. ¿Sale? No, no porque quieres simplificar la vida, pero si ya manejas esto posteriormente. Esto
podrás entender que precisamente tiene esa relación, ¿no? O sea, la relación es que yo me estoy anticipando un hecho y que precisamente cuando yo hablo de un fenómeno, por ejemplo, piensa en una cuestión, ¿no? O sea, el número de casos de enfermedad de oído ha aumentado precisamente desde que se abrió la calle que está aquí atrás. ¿Por qué? Porque hay una relación entre las enfermedades de oído y el ruido que producen los vehículos, la maquinaria, etc. Entonces, en ese sentido, pues no es que te lo estés inventando, ¿sale? Sino que hay ya de por medio una respuesta que, por un lado, puede ser dar cuenta de otras investigaciones y que tú mismo te puedes dar cuenta de que si haces, por ejemplo, un conteo posteriormente de, a ver, voy a ver con mis vecinos quiénes han identificado o quiénes de ellos han padecido algún padecimiento auditivo, tenido un padecimiento auditivo, entonces te puedes dar cuenta, ¿a partir de cuánto? Que coincide con la fecha en que empezaron a construir esta fábrica, esta calle, etcétera. Y entonces te darás cuenta de, bueno, sí, yo tenía razón porque esto que yo había investigado me permitió establecer esta respuesta anticipada, pero ahora, después de haber hecho este ejercicio metódico de instrumentos, puedo decir que esto se llevó a cabo. Hasta aquí no te van a pedir aplicación de metodología, pero sí que tú puedas decir cuál es la hipótesis que crees que pueda responder a tu pregunta de investigación. ¿Sale? Finalmente, pues bueno, insertar tus fuentes de consulta. Yo te propongo, pues bueno, que utilices el manual de PREP en línea CEP. Si no lo tienes, lo voy a poner en los recursos precisamente de la semana. Y pues bueno, es muy importante también que identifiques los datos básicos que lleva toda fuente de información. Autor, año de publicación, título, lugar donde fue publicado, editorial o nombre de la revista, nombre del sitio web que hospeda o que tiene ese documento y la URL que nos permite precisamente que nosotros consultemos dicho documento. ¿Sale? Bien. Pues bueno, entonces a la hora de generar tu documento, recuerda que es muy importante, no lo pide la rúbrica, pero sí te recomendaría que lo tuvieras presente, tus datos de estudiante, de módulo, que es como una formalidad, y pues bueno, seguir el orden, ¿no? O sea, ¿qué es el tema que quiero hablar? ¿Cuál es el problema? O sea, el problema, como te dice, es un problema cognitivo, ¿no? O sea, en ese sentido, pues bueno, ¿qué conocimiento requiero yo generar o requiero yo tener para precisamente responder este problema? ¿Sale? La justificación tiene que ver con por qué es importante, a quién beneficiaría que yo llevara a cabo esta investigación, a mi comunidad, a mi municipio, a mi estado, a otras personas que tengan esta misma pregunta, ¿sí? O sea, la justificación tiene que ver es dar justicia. ¿Con quién se pagará la deuda, por ejemplo? Argumentar tu postura, recuerda que no se trata solamente de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino en por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo, o si soy neutro, por qué estoy de manera neutral. Las disciplinas, acuérdate que tienen que ver, sí, o sea, en ese aspecto, en qué sentido están aportando a mi manera de conocimiento, pero sobre todo en la medida en que esas investigaciones intentan dar una respuesta a mi problema de investigación. Los objetivos, acuérdate que tienen que ver con esta tabla que veíamos de verbos en infinitivo. ¿Qué intento hacer para dar respuesta a la investigación? Analizar, conocer, dar a conocer, etcétera, ¿no? O sea, esas son acciones que dentro de la investigación o sea, si te fijas, en este momento solamente estás, planeando